Buenas tardes, queridas autoridades, amigos que nos acompañáis, artistas varios que veo que hay aquí en la sala. Como siempre, cada vez que hacemos algún acto literario con la revista Ánfora Nova, la sala se nos llena. Vamos a tener que buscar otro espacio porque cada vez además vamos a más. Antes con la pandemia teníamos que reducirlo, la llenábamos con el aforo reducido, ya que lo tenemos completo. Incluso así es de las veces que más llena está esta sala. Y yo creo que tiene un porqué, ¿no? Tiene un motivo, y yo creo que está en los corazones de cada uno de los que estáis hoy aquí sentados. Para nosotros, para la Fundación Cajasol, hoy es el broche final de una colaboración que mantenemos con la revista Ánfora Nova, en la cual también somos socios de la mano en colaboración con Diputación Provincial y con la UCO de Córdoba. Y bueno, hoy acaba esta colaboración de este año, no quiere decir que sea la última de este año, pero acabamos con un buen broche, bonito, emotivo y más que merecido, que es el libro del director de la revista Ánfora Nova, José María Molina. Para nosotros es un acto muy especial, José María, tenerte aquí presentando tu libro, que sea la primera vez que lo van a tener en sus manos, que bueno, por cortesía de la Fundación Cajasol hoy vaya a poder llevaros un ejemplar y, si es posible, firmado por él. Si alguien no lo tiene firmado, después al finalizar aquí José María, con mucho cariño, os hará una dedicatoria. Y nada más, agradecer a los compañeros de la mesa que hoy van a hablar un poquito, cada uno, de un aspecto concreto, todo relacionado con el libro. José Cosano hablará, director del presidente de la Real Academia de Córdoba, hablará de la obra bibliográfica, de la extensa obra bibliográfica que tiene como autor, aparte de como director, José María Molina, entre ellos 9 libros de poesía. Y bueno, de eso se encargará José Cosano. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación Provincial, hablará un poquito más del aspecto humano, ahí, de la vida personal, de cómo es José María Molina, no solo como autor, sino que es lo que detrás de un autor hay una persona, ¿no? Y por eso salen esos versos y salen esas letras, esas palabras tan bonitas, porque detrás hay una persona maravillosa. y por último, don Francisco Sánchez Zamorano, que el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, pues tratará el libro, hablará más en concreto de lo que es el libro que tenéis hoy entre manos. Y nada, veo aquí a Carmiña, también agradecerle a ella, que es parte fundamental de todo lo que hacemos aquí. Y nada más, que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues comienzo yo. Buenas noches. José María Molina Caballero es un hombre de la subbética. Nace a comienzos de iniciada la década de los 60 del pasado siglo y es una persona de polarizado registro, ¿no? Poeta, narrador, editor, crítico literario y antólogo, y director sobre todo de la editorial y revista literaria Ánfora Nova desde 1989. Es colaborador habitual de periódicos y revistas nacionales y extranjeras, pero tiene una doble condición de académico, en este caso con nuestra propia institución, la Real Academia de Córdoba, pero también con la de Antequera, que le cae muy próxima y efectivamente también es digna de mención. Es miembro del Consejo Asesor del Centro Andaluz de las Letras, miembro del Consejo Social de nuestra universidad, de nuestra alma mater, miembro del Consejo Rector de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, cronista oficial de Rute, de la villa de Rute, algo que lleva en sus entrañas, miembro también y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores de España,
lo mismo que de la Asociación Internacional Humanismo Solidario y miembro de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. Premios tiene muchos, unos de poesía, pero otros porque la concesión y la persona se ha hecho acreedora. Por ejemplo, tiene un premio de la Villa de Rute a la Cultura en el 93, tiene al mismo tiempo medalla de oro de la Subbética en el apartado de Cultura también en el 2010, cuenta también con el premio de Día de Andalucía de la delegación del Gobierno andaluz, su delegación del Gobierno de España, que es el premio a Plaza de la Constitución, Cordobés del Año y Fiambrera de Plata en el 2019 por el diario Córdoba y del Ateneo de Córdoba 2022. Realmente hay también premios poéticos que son dignos de mención. En este caso podemos decir que fue finalista por la obra y los poemarios literarios que cuenta con él. En este caso finalista del Premio Andalucía de la Crítica por La Simetría del Sueño en el 2006, en el 2009 también de la Crítica por Los Signos de la Memoria. Es toda una labor a esos poemarios. El premio también de Andalucía de la Crítica en el 2013 con Las Estaciones del Viento, y también premio Mecenas de la Literatura Andaluza, lo tenemos como finalista el Premio Andalucía de la Crítica de 2019. Hay un premio realmente poético que es el Premio Mecenas de la Literatura Andaluza de Manuel Altolaguirre en el 18, pero también tiene como finalista también el Premio de Andalucía de la Crítica y al mismo tiempo es becario y cuenta con 3 accesos más en el Nacional de Poesía Rafael Alberti en Unicaja, acceso al Gustavo Adolfo Adabesque de la modalidad de narrativa y acceso también del premio Gustavo Adolfo Vázquez en modalidad de poesía. Esto en el 90 y en el 91 y realmente también en el 92, cuando he dicho el Nacional de Poesía Rafael Alberti. Está incluido, lógicamente, en muchas antologías, como poeta y narrador. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al italiano, al francés, al portugués, al rumano y al serbio. Como decía Mili, en poesía tiene ni más ni menos que 9 obras publicadas. Río de sombra, Silencio roto, Convidado de piedra, Un naufragio cualquiera, El color de la bruma, La simetría del sueño, Los signos de la memoria, Señales subjetivas y el que ustedes tienen ahí y se les ha entregado, las estaciones, las miradas, las medidas cautelares. En narrativa, porque esto le conforma la quincena de libros publicados, tiene 6 obras: Crónica de soledades, Ruta y paisajes al sur, La isla del olvido, Círculos concéntricos y Las estaciones del viento, en 2012. Realmente es una quincena atractiva, en narrativa, por supuesto, en torno a un manejo del lenguaje perfecto, pero también en la versificación, como consta en esta casi decena de libros que posee. A lo largo de su trayectoria literaria, ha publicado cientos de artículos, colaboraciones y reseñas en diferentes publicaciones nacionales e internacionales. Ha participado como jurado en diversos premios literarios, en las modalidades de poesía y novela, como son el Premio Ateneo de Sevilla de Novela, el Premio Mariano de Poesía Mariano Roldán o el Certamen Internacional de Poesía Rosalía de Castro. Igualmente ha realizado numerosas conferencias, pregones, cursos, ponencias, jornadas, presentaciones y lecturas en la geografía nacional. Como fundador y director de la editorial y prestigiosa revista literaria Ánfora Nova, desde ese rincón de la Subbética ha intentado globalizar y efectivamente lo ha conseguido. Está internacionalmente con un prestigio
realmente excelente en cuanto a ser una de las publicaciones de mayor prestigio, y así está considerada. Fundada, repito, en 1989, ha publicado más de 200 obras de gran repercusión internacional, en donde ha intervenido quizás muchísimos, más de 500 escritores y artistas plásticos de unos 50 países. Entre ellos, destacados premios Nobel, premios Cervantes, Príncipe de Asturias, de las Letras, premios nacionales de la literatura. Yo le voy a decir como un botón de muestra, por ejemplo, que cuenta entre los premios Nobel con Juan Ramón Jiménez, José Saramago, Vicente Aleixandre, Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Adolfo Pérez Esquivel, Mikhail Gorbachev, y así de figuras y plumas de renombre como Rafael Alberti, Boutros Ghali, Miguel Delibes, Fernando Arrabal, Mario Benedetti, Alfredo Bray Echenique, Antonio Buero Vallejo, Antonio Gala, Álvaro Muti, Laurence Ferlinghetti, José Luis Gar, Soledad Puérdola, Fernando Sabater y Pablo García Baena, entre otros muchos, además de Caballero Monar. Concluye con esa figura que hemos tenido recientemente aquí, con la figura de Federico Mayor Zaragoza, en donde muchas de estas publicaciones, en libros monográficos, lo ha hecho coeditadas con la UNESCO, como es el homenaje a Rafael Alberti, Ecología y Literatura, Mujer y Poesía, Narradores hispanoamericanos de hoy, Cine y Literatura, Juan Ramón Jiménez, Poesía y Prosa Inéditos, Festival Arrabal, Universos de Paz, Derecho y Literatura. Todo eso precisamente nos da una dimensión aproximada de lo que es este hombre en su universo de pueblo, como diría Mario López, allí, en ese rincón de la subbética, lo que ha hecho que, lógicamente, sea no solamente conocida internacionalmente con la revista La Ánfora Nova, en donde un protagonismo realmente importante le corresponde a la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba, pero también, de alguna manera, el prestigio internacional que tiene, lógicamente, a nivel hispanoamericano. En resumidas cuentas, José María Molina Caballero es un escritor y editor multidisciplinar que ha consagrado toda su vida a la creación literaria y a la labor editorial, con talante, autoexigente, entusiasta y vocacional. Yo diría, además, que es una persona honesta, honrada y muy amigo de sus amigos, entre los cuales, pues, yo creo que están todos los componentes de esta mesa, porque yo lo conocí a él como maestro cuando era delegado allá en una aldeíta de próxima a Rute, hace ya más de 30 años. Por lo tanto, la amistad procede de entonces y no ha llegado todavía a defraudarnos en absoluto, ni a uno ni a otro. Siempre contamos con esa amistad, siempre puedes echar mano de él y efectivamente, sin lesionar, disfrutar lo mejor de su verso y lo mejor de su prosa. Por lo tanto, lógicamente, tiene la palabra ya nuestro presidente de la Diputación para que complete, lógicamente, esa visión más próxima que tiene él como alcalde de su villa, y hará muchísimo más este elogio de su persona. Pues nada más y muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Pepe. Efectivamente, a mí se me pide hoy que hable de mi queridísimo amigo y paisano ilustre, José María Molina Caballero, y mi amigo lo primero que me pide es que salude a todas las autoridades presentes. Me lo ha dicho antes, me dice, tú que conoces a todos. Bueno, pues va a ser difícil, José María, porque lo ha vuelto a hacer. Estamos aquí tanta gente que efectivamente saludo a todas las autoridades, saludo al consejero de Universidad e Innovación, saludo a la delegada de Salud y Familia de la Junta en Córdoba,
Saludo al fiscal jefe, saludo al director de Cultura de la Universidad de Córdoba, saludo a las personas con las que tengo el honor de compartir esta mesa, al presidente de la Real Academia, al presidente de la Audiencia Provincial, pero en realidad lo que quiero, José María, es saludar a todos los que estamos aquí, que estamos en calidad de sentirnos parte, en definitiva, por admiración, por compartir ciertos momentos, sentirnos parte de esta familia artística, literaria, creadora, en definitiva, que es Ánfora Nova. Y, por tanto, bueno, pues aquí estamos todos, y como decía Mili Jiménez, a quien agradezco, como siempre, su simpatía y su amabilidad a la hora de prestarnos este lugar, que efectivamente se queda pequeño, pero, oye, es un acto también importante, ¿no? Tiene su significado, que una presentación literaria, esta y todas las que venimos celebrando aquí con Ánfora Nova, pues siempre tengamos esta asistencia masiva de público, sea el día que sea, haga el tiempo que haga, con más calor, con más frío, siempre se llena esta sala para compartir siempre momentos que resultan especiales. Bien, pues muchas gracias a todos por compartir esta tarde, por compartir esta presentación del nuevo libro de José María Molina Caballero, Medidas cautelares, y me piden que hable de él como persona, en su plan más personal. Ya se ha dicho por parte de Pepe, bueno, pues se ha enumerado todo lo que tiene en cuanto a escritor, a narrador, a poeta, a crítico, a editor, por supuesto. Yo añadiría un asunto que es importante, que además es ruteño, por supuesto. Hoy estamos aquí, por cierto, muchos ruteños en Córdoba. No se preocupen ustedes, venimos con buenas intenciones, pero lo cierto es que aquí está buena parte de lo que se hace también en nuestro municipio. Claro, para mí como alcalde, y lo he dicho porque son muchísimos los actos en los que siempre participo con enorme agrado de Ánfora Nova, y siempre lo digo, y es una cosa que creo que nunca llegamos a percibir la grandeza de este trabajo. Como ha dicho Pepe, en Ánfora Nova, esos 200 publicaciones, 500 autores, con participaciones inéditas de premios Nobel, premios Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras, etcétera. Claro, muchos de ellos ni siquiera están ya con nosotros, y sin embargo ceden, gracias al trabajo de José María Molina, con sus herederos, con las personas que se han quedado, ceden esas cosas inéditas, imagínense qué joya, para Ánfora Nova, para sus distintas publicaciones. Eso tiene un valor enorme, y que desde un rincón de la subbética se consiga eso, se demuestra que el trabajo que se hace de Ánfora Nova es absolutamente excepcional. Efectivamente, José María Molina es un gran amigo de sus amigos, y sus amigos son muchos, porque siempre está abierto a conocer a gente, a tratar, a enriquecerse y a conversar con ellos. Y cuida la amistad con una exquisitez enorme, con una dedicación y una sinceridad que realmente, a los que tenemos la suerte de recibirla, pues nos hace sentir muy, muy bien. Nació en un lugar bellísimo de la subbética. Además de ser maestro, pues hizo de la poesía su vida y le dio vida a la poesía. Y en cada verso existen sus vivencias, se viven, se respiran esas vivencias personales que él, con la generosidad del poeta, regala, desnudando su corazón y abriendo todos sus pensamientos y sus sentimientos a los demás. En una belleza medida, en un significado filosófico que siempre transmite también, pues, ese momento, ese estado de ánimo, pero siempre con un mensaje enorme de esperanza. Y eso también lo vemos en Medidas cautelares, que, discúlpenme los juristas aquí presentes,
que no es un tema, ¿verdad?, que en principio pues se preste a una interpretación poética. Bueno, pues José María Molina, créanme, lo consigue a través de este nuevo poemario, a través de este nuevo libro. Claro, yo he hablado muchas veces de él y todo lo que estoy diciendo lo he dicho ya, ¿verdad, José María? Tu calidad humana, cómo cuida a las amistades, la buena persona que es, que al final se trata de eso, ¿no?, de pasar por este mundo siendo buena gente y llevándose bien y teniendo el cariño de todos, y eso es lo que consigue día a día José María Molina. Pero yo, claro, yo voy pensando en qué podía decir original, qué podía decir nuevo de mi amigo José María, pues de repente se me vino a la imagen, agárrense, se me vino a la cabeza, perdón, la imagen de un superhéroe de cómic. Y yo me sorprendí también al principio, digo, bueno, ¿por qué? Pero luego tiene su sentido. Saben que todos los superhéroes de cómic tienen una vida, bueno, pues de aspecto más frágil, una vida más comedida, y sin embargo, cuando se ponen el traje, son capaces de desarrollar superpoderes y de hacer cosas maravillosas. José María, en cierto sentido, es así. Como persona, como maestro, como vecino, como amigo, una persona siempre honesta, como se ha dicho, modesta, discreta, excelente en el trato, sin levantar la voz nunca. Es decir, tiene esa calma, ese reposo, pero cuando entra en su guarida secreta, en el despacho de su revista, en el despacho donde él trabaja, por cierto, como nombre sería Supernova, pues lo cierto es que se transforma y es capaz de conseguir, bueno, pues esa prolífica, ese número enorme de libros publicados como autor y como editor, pues ya le digo, ese lujo desde el rincón de la subbética, ese maravilloso Rute, pues conseguir realizar para mí la mejor revista literaria en castellano del mundo. Por tanto, díganme o no si eso no es superpoderes. Y en definitiva, lo que eso significa es que este hombre tiene una fuerza interior enorme, sin parangón, que lo define y que de forma discreta consigue realizar toda esa producción literaria, sea como autor, como crítico, como editor, y hacerlo siempre a unos niveles de excelencia absolutamente increíbles. Por eso, con esa fuerza, nosotros, los que estamos aquí, los que te acompañamos siempre, estaremos siempre apoyando, reconociendo y maravillándonos por esa labor y por esa calidad como persona. Para mí, como alcalde de Rute, eso tampoco es una novedad. Es un orgullo tener a este vecino, a este paisano, a toda su familia en nuestro pueblo. Un pueblo que, por cierto, momento de publicidad, bueno, pues ya estamos terminando de liar los mantecaos y estamos esperando a recibirles a todos con los brazos abiertos. Pero en ese pueblo habita este hombre, se edita Ánfora Nova y convierte a Rute en el centro de la literatura universal. Esa es José María Molina Caballero. Muchas gracias. Sabía que iba a decir lo que nos ha tocado. No podemos pasar oportunidad. Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Me toca ahora a mí hablar un poquito ya desde el punto de vista más técnico de lo que es el libro. Obvio los saludos a los componentes de la mesa y a las demás personas y personalidades que os encontráis aquí, porque ya lo ha citado el presidente de la Diputación. Veo muchas caras del mundo jurídico a mi derecha, a mi izquierda y al fondo, compañeros míos, abogados. Entonces, claro, medidas cautelares, ya lo ha anticipado Antonio Ruiz, pues evocan algo de lo que nosotros
o los juristas solemos, en particular los jueces, aplicar día a día, al inicio o en el transcurso de un proceso, para asegurar el resultado del proceso y que no se haga ilusoria lo que se disponga en la parte dispositiva de la sentencia o auto que termine con el proceso. Pero no va esto de medidas cautelares en el ámbito jurídico, sino en el ámbito poético. Y ya lo ha dicho el presidente de la Diputación, hay que ser un poco, entre comillas, osado, en el mejor sentido de la palabra, para coger la jerga jurídica y trasladarla a la jerga poética, que es mucho más tranquila, reposada y mucho más amable. Proclamaba el poeta de Moguer, decía: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. En estos versos, Juan Ramón Jiménez no hace otra cosa que plantear un antiguo problema de la filosofía que ocupó en sus cogitaciones al propio Platón: la relación entre el lenguaje y la realidad. Frente al lenguaje cotidiano, mal llamado natural, el poeta exige un lenguaje que se corresponda exactamente con las cosas. Dame el nombre exacto de las cosas. Un lenguaje que no sea arbitrario y convencional, sino que guarde una relación natural con la realidad. Más aún, que la palabra sea la cosa misma. Esto y no otro sería el lenguaje poético. Un lenguaje que surge del fondo abisal de la conciencia, que mi palabra sea creada por mi alma nuevamente. Un lenguaje, a su vez, de la inteligencia y universal, no afectado por las diferencias individuales ni por el espacio ni el tiempo, y que precisamente por ello nos conectará con la realidad de un modo atemporal y eterno. No podía ser de otra forma cuando en la palabra que lo sostiene, sin adjetivaciones, se halla la belleza de la realidad objeto de definición, cuando la palabra sin adornos transmite emoción. Y para eso hace falta mucha reflexión y sosiego. A nuestro autor de eso le sobra. Bien, ¿y por qué hago este preliminar? Pues sencillamente porque el poemario que hoy presentamos está edificado con la palabra exacta, pura y desnuda, casi desprovista de adjetivaciones. Se trata además de una obra propia de la madurez y experiencias poéticas, como en el magnífico prólogo del libro nos alecciona Cruz Casado. Una obra de una contrastada calidad literaria, avalada por elogiosas reseñas, aparecida en numerosas publicaciones nacionales e internacionales. No en vano ha sido distinguida como finalista del Premio de Andalucía de la Crítica 2022. Tus gritos de papel arden sin fuego en los litigios de las cicatrices que abren las diligencias de tus sombras. Nos anuncia con serena precisión José María Molina Caballero en el poema preliminar Diligencias previas. Pórtico de un proceso revisionista, medidas precautorias incluidas, hasta que el tiempo procesal coincida con la sentencia firme. Título del poema que precede al epílogo La luz inapelable de tus pasos, el cual contiene el poema final con luz y taquígrafos. Poema que no supone otra cosa que la ejecución del fallo de esa sentencia firme, que nos aboca a un destino presentido. Tal vez porque el infierno o la gloria sean dos realidades abstractas dentro de la melancolía que embarga al autor sin incidencia perceptible en un discurrir de la existencia desprovisto en su tramo final de la creencia o del discurso escatológico, donde predomina a secas el simple miedo a la muerte. Somos el desquiciado laberinto del atardecer roto de la nada en los fatuos canales de las horas. La vida pende de un hilo delgado que nos nutre, nos guía y nos devora. Sentencia el poeta y nunca mejor dicho. Medidas cautelares, diligencias previas, juicio oral, libertad provisional, recurso de apelación. En fin, Paco, ¿quién mejor que tú para presentarme el libro?, me dijo José María. No soy crítico literario. Hay voces más autorizadas para ello. Escribo poesía, que es cosa bien distinta, le respondí. Yo ya había leído el poemario y guardaba una primera impresión, que siempre es la mejor por su frescura. Sin duda me resultó muy atractivo su contenido y especialmente novedoso el título y los rótulos de los capítulos y poemas. La verdad que usar, como dije antes, la jerga jurídica en poesía resulta igualmente atrevido. Pensé, me insistió y yo, presa fácil del sí, máxime tratándose de él, pues sucumbí, acepté. Y aquí estoy, y sé que no solo como jurista presentando estas espléndidas medidas cautelares,
Aquí me tienes una vez más, José María, gozando del privilegio de acompañarte en un nuevo alumbramiento de tu inagotable fuente de creatividad lírica, literaria en general. Y la criatura, estas medidas cautelares, es, créeme, extraordinaria. Si todos sus poemarios rayan a gran altura, este supera a los anteriores, en fondo y forma, destacando, insisto, lo novedoso y exclusivo del modo de presentar una propuesta lírica. El propio prologuista destaca su originalidad respecto a lo que conocemos del actual panorama de la poesía española. En suma, yo creo, José María, que te has superado y ya era harto difícil. En medidas cautelares parte el autor de una introspección reflexiva con la que escruta la realidad que palpita en su interior y en el contexto que lo rodea a modo de miradas subjetivas que vertebran las luces y las sombras de la condición humana. Proceso de indagación que impregna los poemas de un marcado tono filosófico, mediante el que induce a la reflexión, compartiendo sentimientos y emociones a través de un proceso de búsqueda persistente de la verdad, del tiempo y sus espejismos, de sus misterios y anhelos que nos ofrece la vida en su imperfecta y contradictoria realidad. El libro comienza con 2 citas en las que el autor ya nos orienta de la tonalidad que quiere imprimirle a sus versos, a sus poemas. Una primera de Philip Larkin: somos espigas que ven caer el grano hacia diferentes destinos. Cita que expresa una idea de vida y de fructificación con destinos y finales inciertos. Y una segunda de Mario Benedetti que denota desconsuelo, frustración y melancolía. El más triste es el llanto de ojos secos. Ambas presagian un libro melancólico, porque hay que trasladarse a su vivencia y lo que es vital de José María, y eso lo ha trasladado al papel, lo ha trasladado con su pluma en los versos. Un libro construido desde la soledad, palabra que se inserta en numerosos poemas, aunque con ventanas siempre abiertas a horizontes de esperanza. Pero la soledad que impregna el poemario es especialmente íntima. Es la de la conciencia revisionista de los propios comportamientos, la de las preguntas sin respuesta, la de la indagación del porqué, de los porqués existenciales. También la de la conciencia proyectada al comportamiento ajeno, contemplando su impostura y engaño. Y aquí la crítica social, con magistral armonía poética, y esto es muy difícil hacerlo en poesía, se inserta con total naturalidad dentro de ese acto tan personalísimo de la indagación espiritual. Son los dioses temidos y voraces, con sus ojos que todo lo divisan, aunque con el asunto Lehman Brothers su ceguera fue de lo más canalla. Versos que rematan su poema Ecos hirientes de la mentira. Mas desde ese abatimiento emocional, desde ese naufragio y angustia existenciales, desde la acechanza del miedo bajo su dolorida visión, Molina Caballero deja rendijas, como dije, para que entre la luz de la esperanza y de la redención. Porque a veces los latidos de la vida te ofrecen la nueva luz de tus ojos. Nos indica el poeta con evidente esperanza. Y para ello, como coadyuvantes, están los sueños, con su efecto balsámico cuando nos redimen de la vida y sus frutos desalmados. Medidas cautelares se compone de 6 apartados, que con los subtítulos incluidos son los siguientes. Un introito, la insolvencia de tus ojos de fuego. Primeras medidas, los pulsos transgresores de la sangre. Segundas medidas, las sombras rotas de la desmemoria. Terceras medidas, en las raíces desnudas del fracaso. Cuartas medidas, los destellos del tiempo vulnerado. Y finalmente, un epílogo, al que antes aludí, la luz inapelable de tus pasos. Preciosos títulos, a modo de versos sueltos, en decasílabos también, los títulos son en decasílabos, como todos los que conforman los poemas. Porque Molina Caballero siente predilección por esta opción que ofrece el andamiaje poético. Es su preferida para encauzar ese mar interior de emociones y conmover al lector. Pero se trata de endecasílabos blancos, libres de rima, elaborados en sus distintas versiones, enfáticos, heroicos, melódicos, sáficos, en los que se percibe una certera acentuación y ritmo, dando así forma a una obra no solo especialmente melódica, porque tiene mucha musicalidad desde el punto de vista métrico, sino muy original en su arquitectura formal, como quedó dicho antes. Medidas cautelares encarna en sí una metáfora existencial que representa el camino real de los seres humanos, esa travesía procelosa que cada nuevo día reanudamos
y que cada nuevo día repetimos con ilusión y con temor al fracaso a un tiempo. Yo siempre digo que si cada amanecer envuelto en su luz y como medida cautelar, por seguir la pauta de nuestro poeta, nos trae el inmenso regalo de vivir, nos acerca también un poquito más a ese final desconocido. Un final que solemos olvidar con el antídoto de los sueños. La cita que de Luis Cernuda escoge Molina Caballero no es casual. El hombre es una nube de la que el sueño es viento. Qué necesario es el acto de soñar, ya sea involuntario o consciente, porque soñar despierto también es un ejercicio muy útil. Pero esa metáfora en sí misma envuelve un descomunal litigio existencial entre la travesía vital que tronza en un proceso judicial en que la propia vida se alza en juez de nuestra propia causa y la voz lírica del poeta que asume a la vez la condición de testigo de cargo y condenado, con margen, eso sí, para la absolución. La condena no es consecuencia ineludible. Hay siempre espacios abiertos a esas medidas cautelares, surgidas como verdaderos refugios para soportar las inclemencias que aparecen en el hecho cotidiano de vivir. Para Molina Caballero, el propio acto de escribir es en sí ya una medida cautelar, una necesidad vital y permanente hasta el dictado de esa sentencia dentro de la causa que se abrió cuando el poeta vio la luz del mundo. Esa causa abierta como una herida que sangra desgarrada, expuesta a las preguntas eternas del ser humano. En fin, redondo y pletórico poemario, y voy terminando, lleno de mensajes, cargado de belleza, tachonado de preciosas metáforas, hay muchísimas metáforas muy bonitas, directo en la palabra, porque esta, como dije al principio, es exacta, está desnuda y define así, de una forma más preciosa, la realidad de los sentimientos. Medidas cautelares, en fin, es una magistral alegoría del ser humano y de su existencia. Felicidades, José María, por esta obra tan espléndida y muchas gracias por vuestra atención. Buenas noches, queridos compañeros de mesa, ilustres autoridades, estimadas amigas y amigos, señoras y señores. Me emociona profundamente el sentir el aprecio, el afecto y el cariño de mi familia, de mis amigas y amigos y de todas las personas que habéis tenido la amabilidad de querer acompañarme en esta presentación. Me emociona profundamente la generosidad, la humanidad y la emoción que aquí se irradia. Me emociona profundamente la amistad, la humanidad, el reconocimiento y el afecto que me han dispensado anteriormente mis tres compañeros de mesa, mis queridos amigos José Cosano Moyano, Antonio Ruiz Cruz y Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Palabras que me han dedicado, que me han emocionado profundamente y que comparto en su afecto plenamente. Como digo, estoy muy conmovido y también muy agradecido. Gratitud que quiero expresarle en primer lugar al escritor y académico Antonio Cruz Casado, que ha elaborado ese exhaustivo y esclarecedor prólogo que acompaña mi libro. Y quiero expresar también mi profunda gratitud a la Fundación Cajasol y a Mili Jiménez, su delegada en Córdoba, por la entrañable hospitalidad, por su colaboración y encomiable apoyo, e incluso en la misma edición de este libro que hoy tenemos la satisfacción de presentar.
Antes de proceder a la lectura de una selección de poemas de este libro, me vais a permitir que os lea un breve texto en el que intento expresar la concepción que yo tengo de la poesía, lo que en el ámbito literario llamamos poética de autor. En este sentido, para mí, la poesía es existencia, emoción, sentimiento, reflexión, expresión máxima de la libertad del ser humano y de su vivencia en el tiempo, porque en la poesía, como en todas las vertientes del arte, reside y navega el espíritu de todos los misterios y la belleza que alberga el paisaje interior de las palabras. La poesía es la afirmación del hombre que existe, que ama, que sufre, que se revela ante la adversidad y navega casi siempre a contracorriente. La poesía es meditación, es belleza, desasosiego. La poesía es la mirada subjetiva que vertebra las luces y las sombras de la condición humana. La poesía es la verdad del tiempo y sus espejismos. La poesía son los misterios y los sueños que nos ofrece la vida en su imperfecta y contradictoria realidad. La poesía es para mí la emoción infinita que habita mi alma y sus perfiles de esperanza. Seguidamente voy a leer una breve selección de 10 poemas representativos de este libro, que están introducidos por un breve texto, un breve comentario contextualizador de cada uno de los poemas. Voy a comenzar en primer lugar por el poema que precisamente abre el libro a modo de introito y que lleva por título Diligencias previas. En este poema evoco la personificación del dolor o la pesadumbre como sentimiento universal, incardinado en un proceso judicial, lógicamente metafórico, pero que también es perfectamente extrapolable a la propia realidad existencial. El poema dice así: por mucho que me insistes, nunca te oigo. Tus palabras se quedan en el aire y se dispersan sin ley ni descanso por los mares remotos del olvido. Por mucho que me insistes, nunca te oigo. El tiempo tabicó las estaciones de la brisa, la lluvia y la tormenta en tu mente confusa de naufragios. Tus gritos de papel arden sin fuego en los litigios de las cicatrices que abren las diligencias de tus sombras. Ahora puedes guardar tus malos gestos en tu armario, cerrar bien el candado y arrojar al desagüe tus verdades. Continúo con un poema en el que hago referencia a la distancia y a las diversas sensaciones que provocan en nuestro interior las huellas indelebles que nos atrapan y nuestro deseo de encontrar la libertad, la paz y el descanso que iluminen nuestros sueños. El poema se titula Testigo protegido. Solo busco un lugar donde mis sueños puedan ser luces con los que consiga descubrir los misterios que iluminan nuestros ojos y sus pasos de niebla.
Solo busco un lugar donde mis lágrimas resbalen sin descanso y se destrencen por los poros de nuestra pesadumbre y sus grutas de luz inmarcesible. Solo busco un lugar donde aparcar las tempestades que nos atormentan en el naufragio de lunas heridas del mar incombustible de la vida. El poema que sigue a continuación, titulado Los vértices del miedo, aborda la necesidad de aprender no solo a convivir, sino también a sobrevivir en la esperanza de un tiempo nuevo y esperemos que mejor ante la caducidad inevitable de la vida. Los cuchillos del frío se derraman en sus adentros y los petrifican de anchos silencios y melancolías. Porque la vida nos engaña canto de voces placenteras o sufrientes y marchita los cuerpos y las almas. Aun así, nuestros pálpitos perviven impregnados por la luz de la sangre. Aun así, nuestras células repliegan sus alas esperando la llegada de tiempos azarosos sin temores. Es posible que por fin aprendamos a vivir en los vértices del miedo, en las espaldas de sus embestidas. Los exilios de la vida se tornan nave de inesperado desenlace, fría verdad adosada a la falacia. Prosigo con un poema titulado Conflicto de intereses, donde el tiempo, la distancia y el olvido llevan al ser humano a aceptar y a aprender de sus desatinos, de sus imperfecciones y contratiempos. Esta redención es sin duda fruto de la madurez y de la sabiduría que otorga la experiencia. Tus pies se tornan arena blanca de la playa de tus ojos teñidos de horizontes sin luz y sin principios, en el mar doloroso de la lluvia y la nostalgia que inunda tus huellas. La brisa del lamento contamina los pozos clandestinos del conflicto que habita la verdad de tu conciencia y la paz quebrantada por las olas del naufragio que te rompe sin tregua. Continúo con el poema Las paredes de la memoria encarcelada, en el que hago referencia a los recuerdos que me producen los acordes de la música amada, que se recrean en lugares cotidianos, como son delante del sillón del dormitorio o encima de la mesa de mi estudio, y que desde luego pues son una destacada fuente de inspiración y también de consuelo. Puedo sentir los plácidos acordes de aquellas melodías que perviven en mi memoria y se recrean lentas delante del sillón del dormitorio o encima de la mesa del estudio, donde todos los días y sus noches arranco unas palabras al silencio que edifica las bóvedas del aire. Con su aroma degusto sus latidos en el gozo sagrado y los rituales de la ingravidez de las horas calmas. La música penetra en mis esquinas y la desidia se aparta en minutos. Con sus sones alegres desconozco los sabores del llanto y la derrota, y mis manos de nácar desmenuzan los fragmentos del hielo de mis sueños, mis piernas, mis sentidos y mi vida. Seguidamente, el poema Recurso de apelación,
seguimos con los términos jurídicos, aborda con una evidente profundidad filosófica el pasado nublado por las sombras, por las promesas malgastadas y las culpas que conducen a un precipicio de soledad y miedo, donde la única tabla de salvación es, dentro de esta metáfora existencial que representa este poemario, el recurso de apelación, que en el plano real se correspondería con la luz redentora de la esperanza. El silencio aprisiona la memoria y fractura las sombras del pasado en los filos de la noche y sus culpas. Las nubes derrotadas del verano nos anuncian el tiempo del regreso, el oxígeno de los cuerpos rotos. La tenue luz de la existencia brilla y se renueva con nuestras pisadas en las sendas confusas del recurso donde la soledad nos atraviesa. El rastro del delito te corroe y susurra con los ecos del viento en los labios del sol de tu conciencia. La oscura lluvia de tus ojos tristes diluye tu derrota y tiemblas solo entre paredes huecas de horizontes que flagelan los trazos de tu aliento. La danza temblorosa de tus manos te recuerda la fe de tus errores y las voces anónimas prendidas en el germen banal de tus certezas. El plazo pronto te vence y te acerca al precipicio de tus pesadillas, a la dureza de la soledad y las sentencias del miedo perenne. Ahora solo te queda apelar al sol de la fortuna que redima tus años de promesas malgastadas. Quizás tus sombras logren recobrar el color vertical de la esperanza. Continúo con el poema El susurro incierto del olvido, donde abordo la incertidumbre existencial que acarrea el olvido con sus interrogantes, con sus silencios, con sus respuestas, con sus servidumbres y también con sus anhelos. Los espejos de tus manos destrenzan el tacto clandestino del metal que alimenta los vértices de fuego y ceniza de la lluvia de plomo que brota en el paisaje incandescente de tus ojos letales de silencio. Esculpimos los gritos de la vida en el susurro incierto del olvido. Estoy ya terminando. Prosigo con el poema Comparecencia, donde las heridas de los miedos y la nostalgia se nutren de silencios en unas horas que comparecen como testigos ciegos de las sombras. Las aristas del miedo nos susurran en las cortezas de nuestros oídos y penetran en el mar vulnerable que se incrusta en los tímpanos de escarcha del fracaso que nos rompe y silencia como cristales sin luz ni horizonte. Tus ojos indecisos comparecen como testigos ciegos de las sombras. El poema Causa abierta, la resignación, la aceptación, la última luz prendida en el camino se tornan en la única promesa asumible mientras la causa siga abierta. Cuando todo se convierte en desolación y derrota, solo quedan las alas sublimes de la esperanza.
recuerdo el tiempo como el son de un río donde la muerte fluye cada día con el canto perenne de las aguas que deshojan los pétalos del sueño. En el bosque de tu mirada tenue ves el suspiro de una mariposa y los surcos de la sangre que emana de la bruma de sus alas de seda. Termino la lectura ya con el último poema a modo de epílogo que cierra este libro y que lleva por título Con luz y taquígrafos. En este texto se constata a modo de coda sentenciosa la vulnerabilidad de la vida que pende de un hilo delgado que nos nutre, nos guía y nos devora, porque vivir es atravesar un laberinto de horizontes que se abren y se cierran en el incierto viaje que nos depara la existencia. No supiste por dónde comenzar con tus dedos bordados de temblores. Culpable de tus sombras confesaste el valor añadido de tus manos, las miradas confusas desprendidas del sumario fatal de tu existencia. Con tus ojos de nutria sucumbiste y traspasaste las leyes del agua, los senderos quebrados por la lluvia en la distancia del llanto tatuado. Los sueños no te fueron suficientes cuando la lentitud del universo te zurció de nostalgias y zozobras. Ahora ni los caminos reconocen tus pasos, ni las nubes se despiertan y desempolvan tus yermas cenizas. Eres el desquiciado laberinto del atardecer roto de la nada en los fatuos canales de las horas. La vida pende de un hilo delgado que nos nutre, nos guía y nos devora. Muchísimas gracias.